Dios les bendiga, hermanos, hermanas, familia en Cristo. ¿Cómo están en esta hermosa mañana? Yo deseo, hermanos, que estén todos felices, contentos. Amén. Con mucho deseo en el corazón de escuchar la palabra de Dios. Amén. Ese es mi deseo para con ustedes. Amén. Que Dios ponga en sus corazones el escuchar la palabra. Que anoten la palabra, que la mediten, la estudien, porque por ella vamos a crecer espiritualmente día tras día. Y Papá Dios nos encomienda que escudriñemos las escrituras. Así nos dice en Mateo, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y la escritura, y ellas dan testimonio de mí. ¿Cómo vamos a conocer más a Cristo Jesús? Escudriñando la palabra, estudiándola, la palabra de Dios, que Él nos dejó escrita esta hermosa palabra. Amén. Para leerla, para estudiarla, que nos ayuda, nos habla por medio de su palabra, nos consuela. Todo encontramos aquí. Pues yo les invito, hermanos, en esta hermosa mañana, perdón, que busquemos en nuestras sagradas escrituras en Mateo 14, 22 al 33. Mateo 14, 22 al 33. Jesús camina sobre el mar. Es un hermoso ejemplo que Él nos deja de su poderío, de lo grande que es Él. Amén. Dice la bendita palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Wow, qué hermosa palabra, hermanos. Jesús camina sobre el mar. Cuando él terminó de alimentar a esos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ya despediendo la multitud, ¿verdad? Primero él les dice que vayan
enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a toda la multitud. Amén. Y despedida la multitud subió al monte a orar. Ese ejemplo él no lo deja siempre de orar al Padre, porque no hacía las cosas por sí solo. Todo lo hacía porque el Padre le decía y él obedecía. Amén. Dice que él subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Pasó horas orando. Dice, y la barca estaba en medio del mar. Ya estaban ellos allá en medio del mar. Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ya me imagino Pedro y con los que le estaban tratando de remar ahí el bote, pero el viento contrario, ¿cómo iban a caminar? Sí. Dice, más a la cuarta vigilia de la noche se entiende que es de 3 de la mañana a 6. Ya en la madrugada. A la cuarta vigilia de la noche. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Wow. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron. Diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Ay, santo, aleluya. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué hermoso. Amén. Que en medio del problema, la circunstancia, siempre el Señor viene y te dice, no temas, yo soy, no temas. Muchas de las veces, como humanos, así nos pasa, hermanos. Sí. Cuando, un poquito de mi testimonio. Cuando yo me enfermé del COVID, que ya me llevaban al hospital, ahí a veces me sentía sola. Sí. ¿Por qué? Porque ya el aire me faltaba. Y llegué al hospital, pero en medio era como un miedo y una seguridad, algo que no les puedo explicar. Porque yo tenía en mí la fe que no iba a morir, pero al momento no quería estar sola ahí. No me gustan los hospitales. Entonces ya al pasar 3 noches ahí, yo ya quería venirme a la casa. Empecé a sentirme sola, porque ya pasaban tres noches. Y el Señor me empezó a dar visiones, me empezó a dar sueños. Y me hizo sentir tan real su presencia, que Él está vivo, que estaba cerca de mí. Hermanos, fue una experiencia tan hermosa, maravillosa, que quisiera explicárselos en una manera que lo recibieran, que lo entendieran. No sé cómo explicarles, pero fue algo maravilloso que experimenté. Amén. Y estudiando que dice, ten ánimo, yo soy, no temas. Ya los demás días que seguí en el hospital, ya estaba yo a gusto, me llevaban 3 veces de comer al día. Y ya seguía orando, meditando en esas visiones que el Señor me dio, en la grandeza de su amor, lo grande que es Él.
cuando depositamos nuestra confianza en Él, cuando depositamos nuestra fe en Él. Y no tenemos miedo, porque sabemos que Él está ahí. Amén. Cuando Él viene y dice, ten ánimo, yo soy, no temas. Él te dice en este día, en medio de tu lucha, de tu prueba, tu tormenta, no sé por lo que tú estés pasando. Pero en este día Él te dice, ten ánimo, yo soy, no temas, no temas. Porque son tan peligrosas las dudas y cómo podemos combatirlas. Solo debemos mantener nuestra mirada en Cristo. Cuando pasamos la tormenta, la lucha, las pruebas y miramos la victoria, aprendemos a confiar y a depender más de Él. Amén. Gloria a Dios. Porque ya el tercer día que yo estaba en el hospital, yo decía, ya me voy a la casa, le dije a una enfermera. Me voy a la casa mañana. Oh, sí, sí, le digo, ya mañana me voy. ¿Y quién le dijo? No sé, el doctor dijo, no sé quién dijo, pero ya me voy. Dice, usted se va, mañana regresa. Porque todavía no está bien. Todavía hacía falta que el Señor hablara de esas visiones conmigo. Sí, por eso, hermana, hermano, te invito con todo mi corazón, ¿verdad? Mantener la mirada fija en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y así pasa a veces en nuestras vidas. En medio de la lucha, la prueba, está el Señor con la mano extendida y nosotros mirando la mirada en el problema, no miramos su bendita mano que está ahí para ayudarnos. Amén. Pero ya cuando clamamos y venimos a Él y nos saca de ese problema, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Y sí, la mirada en Cristo Jesús, porque mucha gente creyó en Él. Aquí dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cuando ya vieron el milagro, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios, en medio del problema, dice que debemos de caminar por fe y no por vista. Que en medio de la prueba y de la lucha, ahí está Dios. Y que no nos va a dar cargas más pesadas de las que podemos llevar. Solo te invito, ¿verdad?, en confiar más en Él, en depositar toda nuestra confianza en Él y que Él está al cuidado de nosotros en medio de la lucha y de la prueba. Tenemos que ser hombres de fe, porque aquí a Pedro le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Y no, Dios nos ayude siempre en todas nuestras luchas. Porque si a veces se acaba una prueba y viene otra, y se acaba la otra y viene la otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y si nos hace pasar por esa prueba, esa lucha, es porque nos va a dar la victoria.
Amén. Si no hay pruebas, no hay victorias. Porque le dijo a Pedro, ven. Ahí va a probar su fe. Sí, hermano, hermana, ten fe. Ten fe, sigue orando, confiando en Dios, que Dios está contigo. Y que Él prometió estar con nosotros. Y que nunca nos va a dejar. Amén. Y tenemos que creerle, porque así dijo Papá Dios. Amén. Dios les bendiga, esto que sea para honra y gloria al Señor. Y que tengan un día muy excelente, muy hermoso, confiando en Dios. Amén. Dios les bendiga.